Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Vamos a hacer algunos ejercicios que están en su guía, ¿ya? Por ejemplo, en este ejercicio me están pidiendo la derivada, ¿ya? Entonces, para eso nosotros vamos a hacer unos pequeños pasos previos para poder derivar bien esta función, esta curva, usando la regla de la cadena, ¿ya? Entonces, el primer paso que nosotros podemos hacer es ver cuál es la derivada de la función raíz cúbica, ¿ya? Acordémonos que tenemos que utilizar la regla de la cadena para este tipo de curvas, ¿cierto? Entonces, para encontrar la derivada, podemos darnos cuenta primero que la raíz cúbica la vamos a escribir como exponente, ¿ya? Por lo tanto, la derivada va a ser un tercio, ¿cierto? El exponente sale x elevado a un tercio menos 1. Así que aquí tendremos que resolver esa resta de fracción. Por lo tanto, la derivada sería un tercio de x elevado a menos 2 tercios. ¿Ya? Si quisiéramos nosotros ahora poder reescribir esto en forma de raíz, el exponente negativo pasa al denominador, nos quedaría que el i' es un tercio raíz cúbica de x elevado a 2. ¿Ya? Así que ahí nosotros tenemos la derivada de la raíz cúbica, ¿ya? Por lo tanto, ahora utilizando la regla de la cadena, tendríamos que la derivada de la raíz cúbica sería esta expresión de aquí, pero en vez del x tendríamos que ponerle todo el argumento. Entonces tendríamos un tercio raíz cúbica de 1 más x cubo al cuadrado. Ahora viene la derivada del argumento. Entonces tendría la derivada de 1 más x cubo, que sería 3x cuadrado. Y ahí está resuelta la derivada. Si no me piden nada más, ahí está resuelta. ¿Ya? Muy bien. Ya. En este siguiente ejercicio también nos piden encontrar la derivada, pero también nos piden simplificar al máximo. Así que tenemos que recordar cuál es la derivada del arco tangente, ¿cierto? Y cuál es la derivada del cociente. Así que vamos a aplicar esas mismas reglas a medida que nos toque derivar los argumentos. Entonces, primero derivamos el arco tangente. Derivada del arco tangente, 1 dividido en 1 más el argumento al cuadrado. Entonces tendríamos aquí x más 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Por la derivada del argumento. En el argumento tengo un cociente. Entonces derivo el cociente. El primero derivado me va a dar 1 por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, o el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que es 1. Todo eso dividido en el denominador al cuadrado. Ya. No me queda nada más por derivar, pero sí podemos simplificar algunas cosas. Por ejemplo, aquí en el denominador tendríamos 1 sobre, me va a quedar una fracción, ¿cierto? Tendría x cuadrado menos 2x más 1, más x cuadrado más 2x más 1, ¿cierto? Y el x menos 1 al cuadrado quedaría como denominador del denominador, por lo tanto me queda como numerador, ¿cierto? El denominador del denominador me queda como numerador. Aquí, con el tema de los signos, se me van a cancelar las x, ¿cierto? Me va a quedar menos 2. Menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Entonces veo que puedo simplificar, ¿cierto? El x menos 1 al cuadrado con el x menos 1 al cuadrado. Y aquí los 2x se me van. Pero sí me va a quedar x cuadrado más x cuadrado y 1 más 1. Entonces voy a tener menos 2 sobre 2 veces x cuadrado más 1. Por lo tanto, aquí nuevamente puedo simplificar. Entonces con el 2 y me queda que la derivada de esta función es menos 1 sobre 1 más x cuadrado. ¿Cierto? Bastante similar a la derivada del arco tangente. Yo creo que por eso nos pedía el ejercicio simplificar. Muy bien. En este ejercicio, el ejercicio 16 de la guía de esta semana,
tenemos que hallar la derivada de f de x, donde se cumple esta relación. ¿Ya? Quizás una notación más sencilla sería hallar y', donde tenemos x cuadrado por y menos 3y cuadrado igual a x. ¿Ya? Solamente por un tema de notación, lo vamos a escribir de esta forma para que sea más fácil el derivar. Así que vamos a derivar a ambos lados. Y tendríamos primero la regla del producto al derivar aquí, ¿cierto? Porque tendría que ser la derivada de esto, pero la resta las puedo separar. Pero aquí el producto tengo que derivar. Entonces tendría que derivar el producto. El primero derivado por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, que sería y', que es lo que estamos buscando, ¿cierto? Menos la derivada de esta expresión, que sería 6y, ¿cierto? La derivada del y cuadrado, 2y, por y', ¿ya? Igual a derivada de x, 1. Entonces tengo que despejar ahora el y'. Al tener el y' tendría x cuadrado menos 6y igual a el 2x pasaría restando menos 2xy. Despejando el y', entonces tendría 1 menos 2xy sobre x cuadrado menos 6. Entonces está encontrado el y', ¿ya? O el f' de x, que es la misma expresión. ¿Ya? Ahí está resuelto el ejercicio 16. Ya. Ahora vamos a hacer el ejercicio 24. Dice, considera un cono circular recto de altura 60 centímetros y radio 20 centímetros y está vacío, ya no está lleno de agua. Dice, se sabe que al vaciar el agua al cono, el radio que ocupa el agua varía a razón de 3 centímetros por segundo. ¿Ya? Este tipo de problemas de razón de cambio son los tipos de problemas que vamos a empezar a ver ahora. ¿Ya? Pero este es un pequeño adelanto. ¿Ya? Me dicen que eh, el radio que ocupa el agua varía a razón de 3 centímetros por segundo. ¿Cuánto está cambiando? ¿Ya? A ver, parece que no está funcionando mucho aquí el... Ahí sí. ¿Ya? La derivada del radio con respecto al tiempo es de 3 centímetros por segundo. ¿Ya? Y lo que me preguntan es, ayer la variación del volumen que ocupa el agua justo cuando el nivel del agua es de 15 centímetros. Entonces lo que me están preguntando a mí es cuál es la derivada del volumen respecto del tiempo. ¿Ya? Eso es lo que me están preguntando. Entonces lo que yo tengo que preguntarme aquí es cuál es la derivada del volumen, ¿ya? Pero el volumen está en razón de radio y es calcular una razón, ¿cierto? Aquí utilizando las herramientas de geometría, ¿cierto? Tenemos que, aquí tenemos una relación entre las medidas. Entonces aquí yo voy a tener 20 centímetros y esto es 60, y me están preguntando cuando la altura es de 15, si la altura es de 15, ¿cuánto mide esta medida? Ah, y podemos hacer una relación, ¿cierto? De 15 es a esa medida, como 60 es a 20. ¿Ya? Y podemos calcularlo, ¿cierto? Rápidamente, podemos simplificar, aquí nos va a dar 3, entonces sabemos que esa medida es de 5 centímetros. ¿Ya? Entonces, esta medida es de 5 centímetros cuando la altura es de 15. Es de 15 centímetros. ¿Ya? Pero aparte de eso, nosotros podemos hacer una relación general, ¿cierto? A una altura h, nosotros podríamos saber cuánto mide el radio. ¿Ya? Haciendo este mismo proceso, ¿cierto? Reemplazamos aquí el h. Tendríamos que el radio en este caso, ¿cierto? Nuestro radio chico
sería la altura dividido por 3. O, lo que es lo mismo, la altura es 3 veces el radio. Y eso podríamos reemplazarlo aquí para poder trabajar en una sola variable. Entonces mi volumen sería 1/3 de pi, el h es 3r, así que aquí me quedaría un 3, y aquí me quedaría r cubo. Pero el 3 se puede cancelar, ¿cierto? Y el volumen finalmente es de pi r cubo. ¿Ya? Y el radio está cambiando con respecto al tiempo, ¿ya? Por lo tanto, el radio también tenemos que considerarlo como si fuese un valor que cambia, ¿ya? Por lo tanto, el R' me lo están dando, que es lo que está aquí, ¿ya? Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es reemplazar la derivada del volumen respecto al tiempo y tengo que derivar esta expresión. Pi, que es una constante, R cubo, la derivada de R cubo sería 3R cuadrado por la derivada de R, ¿cierto? Siguiendo la regla de la cadena. Entonces ahora puedo reemplazar todos los valores conocidos, ¿cierto? Si la altura es de 15 centímetros, el radio es de 5 y la derivada respecto al radio es de 3. Entonces aquí me está diciendo que pi por 3, 3 por 25, ¿cierto? Por 3. Por lo tanto, la derivada del volumen respecto al tiempo es la multiplicación de este valor. 6 por 25, 6 por 25, 150 pi. ¿Ya? Y tenemos que usar las medidas. El volumen está en centímetros cúbicos y el tiempo está en segundos. Entonces, ¿qué me está queriendo decir esto? Me está queriendo decir que el volumen está variando en 150 pi centímetros cúbicos por segundo cuando la altura es de 15 centímetros. Entonces tenemos que imaginarnos aquí que se le está echando agua, ¿ya? Y el radio está cambiando a razón de 3 centímetros por segundo, ¿ya? A razón de 3 centímetros por segundo. Entonces, la pregunta es, ¿en cuánto está variando el volumen cuando la altura es de 15 centímetros? ¿Ya? Entonces, nosotros nos dimos cuenta que tenemos dos variables, el radio y la altura. Entonces, podemos encontrar una relación entre el radio y la altura utilizando el teorema de Tales, ¿ya? Y la altura es 3 veces el radio. Entonces, con eso nosotros podemos dejar todo en una sola variable, que en este caso sería el radio, ¿ya? Y con eso, nosotros podemos derivar con respecto al tiempo, y entonces, como el radio depende del tiempo, tengo que dejarle la derivada del radio con respecto al tiempo, ¿ya? Lo tomamos como si fuese un valor i, no como si fuese un valor constante, como el e, ¿ya? Por lo tanto, al derivar nos dimos cuenta que necesitamos el valor de la derivada con respecto al tiempo y el valor del r. Entonces, por eso nos están dando que la altura es de 15, ¿ya? Porque dependiendo del radio, yo voy a saber en cuánto está variando el volumen. Entonces, el volumen no varía de forma constante tampoco, ¿ya? Depende del radio del que estamos tomando. Entonces, finalmente, resolviendo la derivada y calculando los valores necesarios, el R y la derivada respecto al tiempo, que es lo que nos dan, podemos calcular cuánto es la derivada respecto al tiempo, ¿ya? Entonces, todas las preguntas que a nosotros nos hagan con respecto a razón de cambio es la derivada con respecto al tiempo, ¿ya? Al igual que los problemas iniciales que vimos. Los problemas iniciales que son con respecto al desplazamiento y la velocidad, ¿ya? Siempre la derivada con respecto al tiempo me da la velocidad o la razón de cambio de algún objeto, ¿ya? Así que espero que haya quedado clarito. Nos veremos mañana repasando esto en la clase de los días